En esta oportunidad vamos a ver el rotor. El rotor es la conexión entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Para visualizarlo usamos este software que es el Physics Virtual Lab o Laboratorio Virtual de Física en castellano. Me voy aquí al menú, a oscilaciones, movimiento armónico simple y aquí está el rotor. Bien, este es el módulo que hace la simulación. Por default está en inglés, la pongo en castellano. Y antes de entrar en detalles, veamos de qué se trata. Ese vector blanco que está girando en origen al origen, que gira en torno al origen de coordenadas, es el rotor. Y las líneas verde y amarilla son respectivamente las proyecciones de rotor sobre el eje X horizontal y sobre el eje vertical Y. Vemos que a medida que gira el rotor, aquí se muestra una gráfica de desplazamiento versus tiempo. Sigamos otra vez ahí. Aquí podemos ver la gráfica de desplazamiento versus tiempo de sus componentes. Esta curva en amarillo, que es una sinusoidal, es la proyección de la vertical, o sea, de la proyección de rotor sobre la vertical. Y esta curva que está aquí en color verde, que es un coseno, es la proyección de la componente horizontal de rotor sobre el eje horizontal. En cuanto a las ecuaciones de movimiento, estas podemos verlas aquí. El rotor es este vector blanco que rota con velocidad angular constante omega. Y entonces este ángulo de aquí, aquí en la gráfica que está aquí, este ángulo que hace el rotor con el eje X es omega t, donde t es el tiempo, o sea, omega multiplicado por t. Entonces, la componente de la ecuación de movimiento de esta línea verde que está aquí es x igual a coseno de omega t más p, donde p es la fase inicial y eso lo vamos a ver en un instante. Por otro lado, la ecuación de movimiento de esta línea amarilla es I igual a seno de omega t más p. Es importante notar que a medida que el rotor rota con movimiento circular uniforme, estos puntos verde y amarillo, que son los extremos de las componentes del rotor sobre los ejes coordenados, se mueven. Por ejemplo, el punto verde se mueve horizontalmente de un lado a otro, de modo que se puede apreciar que oscila horizontalmente el punto verde, y efectivamente su oscilación está aquí en esta curva que es el desplazamiento del punto verde versus el tiempo. Por otro lado, lo mismo hace el punto amarillo. El punto amarillo es la proyección de la punta del rotor sobre el eje vertical Y. Y entonces se puede apreciar que a medida que el rotor rota, este punto amarillo sube y baja a lo largo del eje Y. Y su movimiento está descrito acá. Está descrito aquí como esta curva de color amarillo, que como ya dije es una función seno. Entonces podemos ver que tanto el punto verde como el punto amarillo oscilan mientras el punto blanco, que es la punta del rotor, describe un movimiento circular uniforme. Por otro lado, según las ecuaciones de movimiento del punto verde y del punto blanco, podemos ver que el punto verde y el punto amarillo oscilan con movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones, x igual a coseno de omega t más p, y igual a seno de omega t más p, son ecuaciones del movimiento armónico simple. Veamos ahora lo que sucede con las fases iniciales. Aquí las fases iniciales, aquí a ver, voy a hacer que la fase inicial sea 0. La fase inicial es el ángulo en el argumento del coseno y el seno cuando el tiempo es 0. Aquí podemos ver que los argumentos del seno y del coseno son omega t más p.
En el momento inicial el tiempo es cero, o sea que el argumento se reduce a P. Y aquí P lo estoy poniendo en 0 grados. Entonces la fase inicial, o sea el ángulo inicial en este caso, va a ser de 0 grados. Eso significa que cuando la fase inicial es 0, el rotor comienza aquí en el eje X. Aquí está. Ahí vemos. Ha comenzado en el eje X. Por otro lado, veamos qué sucede si la fase inicial es de 90 grados. Si la fase inicial es de 90 grados, entonces el movimiento se inicia con el rotor a lo largo de la vertical y apuntando hacia arriba. Ahí está. Es el punto inicial de partida. O sea, ese es el efecto de la fase inicial. Ahora, el punto de partida del rotor ha sido diferente. Podemos ver qué sucede también cuando el rotor tiene como fase inicial 180 grados. Para eso coloco aquí en estos controles, coloco 180 grados. Un ratito aquí. 180. 180. Aquí. Bueno, está en 178. Vamos a ver aquí. Ahí. Prácticamente 180, ¿no? Entonces cuando comienza en 180 está a lo largo del eje horizontal, pero en la parte negativa. Ahí vamos. Ya, veamos ahora qué sucede cuando el rotor inicia su movimiento a 270 grados. 270 grados. 270 grados, a este ángulo se mide con respecto a la parte horizontal del eje X. La parte horizontal del eje X está aquí, esta línea de acá, y entonces el ángulo de 270 grados que va a ser nuestra nueva fase se mide a partir de acá, o sea que es todo este ángulo hasta aquí. O sea que el rotor ahora va a iniciar su movimiento en la parte vertical, pero apuntando hacia abajo. Ahí está. Entonces aquí podemos ver claramente que a medida que el rotor rota, los puntos verde y amarillo oscilan, ¿no? Veamos bien eso. Ahí oscilan así. Oscilan. El verde oscila a lo largo del eje horizontal y el amarillo oscila a lo largo del eje vertical. O sea, las proyecciones de rotor sobre los ejes coordenados oscilan. Entonces, nos faltaba ver qué pasa cuando la fase inicial es de 360 grados. Cuando la fase inicial es de 360 grados, como 360 grados coincide con 0 grados en una circunferencia, ¿no? Entonces debe comenzar aquí el rotor. Y ese caso es similar al de 0 grados. Entonces, veamos por ejemplo a 45 grados, ¿no? A 45, ahí está, 45 grados. Vemos qué sucede cuando la fase inicial es de 45 grados. Sería ahí va a comenzar. Entonces, en este caso, el ángulo inicial, el ángulo con el que se inicia el movimiento, es de 45 grados con el eje X, siempre con el eje X. Este ángulo de aquí es de 45 grados, entonces el rotor comienza su movimiento ahí. Entonces, lo principal que hay que notar en este experimento es que a medida que el rotor rota describiendo un movimiento circular uniforme, sus proyecciones sobre los puntos, sobre los ejes coordenados X e Y son oscilaciones. Los puntos verde y amarillo, que son los extremos de las proyecciones de rotor sobre los ejes coordenados, están oscilando. Pues se puede ver claramente ahí que oscilan. Y eso es la conexión que existe entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Entonces, ya hemos visto las ecuaciones de movimiento. Aquí hay un detalle. Si cambiamos el radio del rotor, entonces cambia la amplitud de las oscilaciones.
Aquí actualmente el radio del rotor está en 100, lo voy a poner en 50, vamos a ver aquí 50. Entonces en este momento la longitud del rotor va a ser de 50, o sea, la longitud del vector, el módulo del vector, el valor absoluto del vector es de 50. Y entonces esta amplitud de las oscilaciones, la amplitud máxima de las oscilaciones, la amplitud máxima se mide desde el eje que está aquí, esa línea blanca, hasta el punto máximo. Entonces decía que cuando disminuimos la longitud del rotor, también se disminuye la amplitud máxima de las oscilaciones. Ahí está. Aquí está. Ahí podemos ver que ahora las oscilaciones tienen una menor amplitud máxima. La amplitud máxima, como ya dije, se mide desde el eje de la oscilación hasta el pico de la oscilación. El pico está acá arriba. Los picos son los puntos más altos de la oscilación. Los valles son los puntos más bajos. Entonces sigamos ahí. Entonces ahora veamos, por ejemplo, si se puede, no se puede reducir más la longitud del rotor. Voy a ponerla, por ejemplo, en 75. Ahí va a ser un poquito mayor. La oscilación es un poquito, la amplitud de la oscilación es un poquito mayor. Si lo pongo en 100 unidades la longitud del rotor, en 100 unidades todavía la amplitud de la oscilación debe ser mayor. Ahí está. Entonces, la longitud del rotor, el radio del rotor, está representado como la máxima amplitud de las oscilaciones del movimiento armónico simple, ¿no? Veamos ahora qué sucede cuando cambiamos la velocidad angular. En este momento todos los experimentos que hemos hecho los hemos hecho con una velocidad angular de 5 grados. Veamos qué sucede si duplicamos la velocidad angular. Entonces, si duplico la velocidad angular, lo que debe cambiar es la frecuencia de estas oscilaciones. Ahora esas oscilaciones van a ser más cerradas, lo que indica que es una mayor frecuencia. Veamos allí. O sea, es mayor frecuencia. Entonces, cuando cambio la velocidad angular del movimiento circular uniforme, también cambia la frecuencia de las oscilaciones. Hagamos que todavía vaya más rápido. Más rápido voy a poner ahora que la velocidad angular sea 3 veces la inicial, o sea, el doble de esta. Aquí es 15 ahora. Lo que hemos visto era de 10, ahora 15. 15, velocidad angular de 15, va a ir mucho más rápido, va a girar el rotor y aquí va a haber mayor frecuencia de oscilaciones. Veamos. Ahí está. Obviamente se puede pausar, ¿no? Se puede pausar para comentar, para hacer algo ahí. Ya, ahora veamos otro caso aquí. Para resumir, porque me parece que eso sería todo, aquí hay unos comentarios que más o menos dicen todos los experimentos que hemos hecho aquí en esta simulación. Aquí P es un punto que se desplaza alrededor del origen de coordenadas. Se refiere a este punto P. Este punto P es la punta del rotor. Y ese punto, que se llama P, describe un movimiento circular uniforme. O sea, describe una órbita circular. El punto P se desplaza alrededor del origen de coordenadas con velocidad angular omega, ¿no? Aquí. Aquí, el punto Q es la proyección del punto P sobre el eje vertical. El punto Q es la proyección del punto blanco sobre el eje vertical. El punto Q es la proyección aquí está, del P sobre el eje Y. Mientras P se desplaza, Q se mueve de arriba a abajo a lo largo del eje Y. Y el movimiento de Q es un movimiento armónico simple. Lo mismo sucede con el punto R. El punto R es este que está acá en color verde y que es la proyección del P sobre el eje horizontal. El punto R acá es la proyección del punto P sobre el eje X. Mientras P se desplaza, R avanza y retrocede a lo largo del eje X. El movimiento de R también es un movimiento armónico simple. Entonces,
Mientras el punto P describe un movimiento circular uniforme, los puntos R y Q oscilan describiendo un movimiento armónico simple. Una cosa que ya hemos visto es este de acá también. La velocidad angular del punto rotante P es la frecuencia angular de los puntos oscilantes Q y R. O sea, la velocidad angular de rotación del rotor es la frecuencia angular de las oscilaciones. El radio A del rotor es la amplitud de las oscilaciones. También vimos eso, ¿no? Que la longitud del rotor se reflejaba como la amplitud máxima de las oscilaciones. También vimos lo de la fase inicial y está acá. El ángulo inicial de rotación del punto P es la fase inicial de las oscilaciones. Un detalle que faltaba es este de acá. Una vuelta completa alrededor de la circunferencia demora un tiempo igual a un periodo. O sea, ese vamos a verlo acá. Aquí. Un periodo es el tiempo que demora este rotor en dar una vuelta completa. O sea, parte aquí a 45 grados y en regresar hasta 45 grados demora un tiempo t. Ahí está, un tiempo t que es un periodo. Ese es un periodo. Podemos comenzar en otra posición. A ver aquí, por ejemplo, en 0, cómo sería un periodo, un solo periodo. ¿Ah? Ahí está. Y un solo periodo es una vuelta completa del rotor. Comencemos ahora a ver en 90 grados. En 90. Y vamos a ver una sola vuelta. O sea, un periodo. Ahí está. Bueno, me parece que eso es todo. Entonces, este software es parte del Physics Virtual Lab, que es el laboratorio virtual de física, que es una colección de 204 módulos de simulación de experimentos de física a nivel universitario. Mi nombre es Javier Montenegro Joó y yo soy el creador. Espero que les haya parecido interesante.